Luz Isa. He intentado grabar este video desde la mañana. Hoy es día domingo, 1 de diciembre. Lo quiero grabar para ver si lo comparto con alguien que dijo que era hija de Dios, pero no literalmente. Yo le dije que sí existía la posibilidad de que fuera hija de Dios, literalmente. Y desde la mañana, por alguna razón, no sé cuál, se ha interrumpido la grabación. Voy a empezar como con las películas buenas. Voy a empezar por el final. Es decir, el último pasaje bíblico lo voy a citar primero. Para que me creas que existe la posibilidad de ser hijos de Dios. Incluso le dije, vas a tener el sello del Espíritu Santo. Y si tú no eres creyente o tú eres alguien que está tratando de ser hijo de Dios o no cree que puede ser hijo de Dios, literalmente, es decir, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que Dios no se avergüence de decir, yo soy su Dios. Quiero empezar por el final, la cita última. Y si me puedes seguir en Efesios 1, versículo 5, dice, en amor, predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Está hablándole a la iglesia de Efesios. Y en esta parte que estoy viendo, que la tengo toda citada, es precisamente esa parte. Lo que pasa es que lo busqué en la Biblia electrónica y lo busqué con la palabra adopción y luego busqué entre las naciones y salen cosas interesantes. Pero bueno, ahí está. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado, ¿no? O sea, en Dios. Voy a citar el 7, el 6, el 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. Asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, eso somos tú y yo, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es como si puedes ser hijo de Dios y no solamente, no literalmente. Es la carta de Pablo a los Efesios. Después del saludo, dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora voy al 5 que cité al principio. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo lo demás que te acabo de citar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo, en su infinita y maravillosa gracia, muere en la cruz. Y al morir en la cruz, nos entrega el privilegio de ser sus hijos. Creo que con esto puedo cerrar el video y queda perfectamente claro lo que yo iba a tardar horas explicando. Simplemente reiteraré algunos pasajes que hablan de lo mismo. Entonces voy a ir al inicio de lo que yo quería explicar. Primero, que cuando fuimos formados, por eso Dios permitió el pecado, porque si no había pecado, no había forma de mostrar su gloria. Ya era glorioso que hubiera creado el universo y todo lo demás, pero no se hubiera manifestado su gloria en que tomó a su hechura, al único que dijo que éramos imagen y semejanza de Él, que es decir, al ser humano, y le iba a dar el grado y el estatus de hijo de Dios. Ese solamente lo tenía por la eternidad el Señor Jesucristo, que en el Antiguo Testamento se le conoció como el ángel de Jehová. Nosotros éramos criaturas semejantes a Él. Se acabó. Si Adán no hubiese comido la fruta de Eva, recibida por Eva, no hubiese aparecido el pecado en la tierra. Probablemente hubiese intercedido por Eva y lo hubiese salvado de su muerte por la muerte de él, etcétera. No sé, pero no ocurrió. Entró el pecado en el mundo. Y escucha lo que dice Dios en el versículo 26, capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la tierra, las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre los peces de la tierra, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Luego dice: ¿qué nos dio para comer a nosotros? ¿Qué le dio de comer a los animalitos? Etcétera. Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Teníamos todo. El único mandamiento era: no comerás del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. Todo lo demás puedes hacerlo, puedes estar en la tierra. Se le colocó en el Edén que cultivara el huerto. En el capítulo 2, versículo 17, le dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás, ¿no? Entonces Dios da esa orden. En el versículo 18 dice que Adán estaba solo, que no se había encontrado su ayuda idónea. Entonces lo manda a dormir, le abre la costilla, crea a Eva, y él dice que ella es carne de su carne y hueso de sus huesos, que por lo tanto todo hombre se separaría de su padre y su madre y se uniría a su mujer. Ahí nace el matrimonio. Entonces, después íbamos a desobedecer, íbamos a morder la fruta,
Y en el capítulo 3, versículo 15, dice Dios, entre sus maldiciones, le dice a Eva y a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí le está diciendo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando iba a empezar a grabar los videos dije que habían palabras claves que había que entender: simiente, fe y nuevo nacimiento. Dice entre tu simiente y la simiente suya, es decir, el producto de ella. Esta, o sea, la simiente de ella, te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. Es la única vez que se menciona que una mujer va a tener la simiente como la que va a librar al mundo del mal. Después en la genealogía de Mateo mencionan a dos mujeres engendrando a hijos, a Rahab y a Ruth. Y de ahí viene la genealogía de Cristo Jesús. Una moabita y la otra prostituta. La simiente era muy importante en aquellos tiempos. Hablé de los 1700 antes de Cristo en los 3 intentos de video que hice hace rato. La mujer deseaba, peleaba tener hijos. Era una deshonra no tener hijos, no al revés, no como ahora. Hoy los hijos se desprecian, se odian, se evitan, se les ve como un estorbo, si nacen se les destroza la vida poco a poco, se les mata su imagen mental, emocional, psicológica. No, en ese tiempo no era así como de Dios, por favor, dame hijos. Si no me das hijos, soy una deshonra. ¿No? La simiente son las descendencias que iban a traer la posibilidad de la redención. Y después déjame irme a Génesis 18:18, que voy a tratar de ir explicando cosas que de verdad que se me ha complicado grabar esto. Ahorita, de hecho, ya no lo iba a grabar, pero voy a confiar en Dios a ver si queda bien, si no, ya no lo vuelvo a intentar. Habiendo de ser, dice Génesis 18:18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendecido en todas las naciones de la tierra. Perdón, 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pregunta a Dios. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecida en él todas las naciones de la tierra, es decir, Dios lo considera un amigo. Dios dice que a un amigo no se le encubre nada. Y Dios en esa pregunta habla de la promesa. Él va a ser una nación grande y fuerte. Luego escucha en el 22:18 lo que va a decir de él. En tu simiente, eso lo está diciendo Dios a él, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente. ¿Quién es ese simiente? Ese tú. No es la simiente. Tú, específico. Un varón, porque a los varones es a los que nos toca ir a pelear y a morir y a dejar la vida por las familias, por la sociedad, por la nación, por eso. Tu simiente, no una mujer, un hombre. Tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz.
en el 16 y en el 17 le dice, y dijo Jehová, obviamente, dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Acaba de pasar lo que ocurre en el monte Moriat. Dios le dice, mata a tu hijo, sacrifica a tu hijo, tu único hijo, al que amas. Al final Dios lo detiene y le dice, ya entendí, me amas, no lo hagas. Me temes más a mí, no pasa nada. Y le dice estas promesas. Entonces cuando le dice, en la de arriba, en el 16, 17, le dice, te bendeciré y te multiplicaré, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cuando le dice, tu simiente, en tu simiente, en tu simiente serán benditas. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Posteriormente, vámonos a Elías, que creo que es muy importante citar a Elías porque él es el cumplimiento de, es la total anticipación de Dios haciendo el trabajo de, perdón, dije Elías, ¿verdad? No, Isaías, perdón, Isaías, perdón, Isaías 52, 53. He aquí, 13, 14, 15, 52 y luego todo 53. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Uno de esos reyes fue Pilato, gobernador Pilato. Poncio Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, me hubieran bajado 12 legiones de ángeles a defenderme. Este no es mi reino. Tú eres rey, tú lo dices. Entonces, ¿lo desfiguramos? Sí, claro, porque Él vino perfecto y sin mancha, limpio, hecho por el Espíritu Santo dentro del vientre de María. Y lo desfiguramos a puñetazos, a cachetadas de su rostro, con la cruz de espinas, con la corona de espinas. Posteriormente le desgarraron la espalda con los látigos, con los latigazos. Posteriormente le descoyuntaron los huesos de los hombros para que quedara clavado, porque tenían miedo de que se zafara. O sea, le había dicho muchas veces que él iba a salir, que él se iba a librar, que él iba a todo esto y aquello, ¿no? Por eso le gritaban en la cruz, no que tú eres el Hijo de Dios, pues que te libre, ¿no? Bájate, creeremos en ti. Entonces, aquí se están cumpliendo las cosas que Jesús había dicho, que Dios Padre desde Isaías venía prediciendo. ¿Quién ha creído? 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como la raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no hizo pecado. A él se le imputaron nuestros pecados y recibió el castigo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue muerto. Fue su muerte, perdón. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño, y ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que oró cuando lo estaban matando en la cruz. Meses antes estuvo limpiando toda Palestina de enfermedad, de muerte, exorcizó a mucha gente. Y esos mismos estaban gritando después, crucifícale, crucifícale. Les dieron una lana, crucifícale. Se les olvidó Dios. Este pasaje es como para que te estés meses hablando y horas de grabaciones. Es porque cuando tú ya leíste toda la Biblia, cuando tú ya leíste todo lo que le pasó a Jesús y cuando tú vuelves a leer, uno, como que de lo que te quejas, se te hace poco. Y dos, entiendes todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, Jesús muere entre malhechores. Mueren tres en la cruz. Yo no sé de dónde sacaron el nombre, pero hay quien le llama a uno Dimas y al otro Gestas. No sé de dónde lo sacaron, pero en la Biblia no está. Uno de los malhechores reconoce que él es el Señor Jesucristo. El otro no. A ese es el primero que le dice él: de cierto, tú estarás en el reino de los cielos conmigo. Él recibe la golpiza que debíamos haber recibido nosotros en el infierno. O sea, no nada más. Es que cuando quiero decir los infiernos es porque vivió tu infierno, mi infierno y lo de los miles de personas que vamos a ser salvos. Fue enterrado entre los grandes, sí, porque José de Arimatea presta una tumba que él tiene que nunca ha sido utilizada. Y él era un rico, era de los fariseos. Nunca tuvo nada, no tuvo posesiones. Si nos vamos al Salmo 22, y después te citaría el Salmo 69, pero quiero hacerlo más cortito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí. Perdón. Sí, Elí, Elí, lama sabactani. En hebreo y en arameo es Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. De noche y no hay para mí reposo. Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eso fue Jesús en la cruz. Eso fue Jesús en la cruz. De ser el rabí, de ser el raboní, de ser el rey de reyes, de ser el señor de señores, el rey de reyes y señor de señores.
el rey, el príncipe de los ejércitos, como se le llamaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento, él nace en un pesebre, él nace, o sea, comedero de animales, él nace sin gloria, sin alabanza, unos pastores que van porque les hace el llamamiento el ángel, después gente gentil que llega con él y le deja incienso, oro y mirra, los llamados magos de Persia, y ya, o sea, nadie más lo quería, nadie más deseaba su vida. De hecho, por eso ocurre la matanza de los niños, ¿no? Por eso la persecución, por eso la muerte en la cruz, ¿no? Porque fue un gusano, porque fue despreciado de los hombres. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se ha encomendado a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso lo decían en la cruz. Sus asesinos, ellos decían eso en la cruz. ¿Esto quién lo escribe? Lo escribe David. Se lo estoy diciendo a la persona que se lo estoy grabando y que le empiezo a enviar el video porque no sé si tenga todas las referencias. Esto es un salmo y esto es de David. Y esto es escrito 1400 años antes de Cristo. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, y tú eres mi Dios. Sí, porque Él fue hecho por el Espíritu Santo. Él fue hecho por el Espíritu Santo. Hecho humano, o sea, ya era Dios, hijo, pero fue humanado para poder morir en la cruz. Fue hecho menor que los ángeles para poder morir en la cruz, para poderse quitar la vida y volvérsela a devolver su Padre. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie que me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. A David nunca le abrieron hoyos en las manos y en los pies. O sea, esto lo escribe él prediciendo lo que le iban a hacer a Jesucristo. Muchas de las cosas que los profetas escribían no sabían por qué las escribían, solo las escribían. Entraban en el espíritu, como se les debe decir, porque si digo trance va a sonar a algo raro, y escribían. Y después trataban de entender lo que habían escrito. Esto lo escribió David. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Sí, la túnica que él traía era de una sola pieza, y no la rompieron. Se la jugaron en los dados a ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Cuando habla de toros de Basán, cuando habla de los cuernos de búfalo, está hablando del poder maligno, ¿no? Entonces imagínate lo que fue 3 horas viviendo tu eternidad y la mía en el infierno, pagando mis estupideces, mis pecados, mi rebelión contra Dios, mi maldad, que la arrojé ante el Dios santo, santo, santo. Y la paga Jesús. ¿Por qué la tenía que pagar un Dios como Jesús? Precisamente porque solo una deidad podía soportar tu eternidad y la mía. Tuvimos un inicio. Necesitábamos que nuestra eternidad fuera pagada. Por tener un inicio, Jesús, que no tiene inicio, pudo pagarla. Porque si no, no hubiese sido pagada por nadie ni por nada y estaríamos en el infierno todos. Y si Dios no hubiera tenido misericordia de ti y de mí para venir aquí a la tierra, humanarse, morir con imputación de pecados, siendo desatada la ira de Dios Padre total, completa, como si lo hubiera sido Aramis y él hubiera hecho todas las estupideces que yo hice en mi vida. Entonces Él sufrió mis pecados completos, totalmente completos, para que cuando yo vaya al cielo
lo único que pueda ver el Padre sea la vestidura de Jesús en mi presencia, ¿no? Por eso puede ser su hija, porque cuando Jesús muere en la cruz, entonces Jesús te puede llamar, perdón, el Padre te puede llamar hija. Pero si no entregas tus pecados a Jesucristo, si no te conviertes, si no te arrepientes, no hay nada. Permíteme ver si logro terminar en esa idea. Líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahora sí ya somos hermanos, a mis hermanos. Cuando Él resucita de la cruz, Él dice mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros la descendencia toda de Israel. Porque no nos menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza. En la gran congregación mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirán vuestro corazón para siempre. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová. Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo, aunque él no puede conservar, aún el que no puede conservar la vida y su propia alma, o sea, tú y yo. Nosotros no podemos hacer control de nuestra vida, Dios sí. Dijo Jesús, yo tomo mi vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar las veces que me dé la gana, porque yo soy Dios. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido. Aún anunciarán que él hizo esto. Déjame ver mi guión porque ya me salí de mi guión. ¿Qué dice Jesús cuando empieza su ministerio? Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa frase es la que te debe de quedar clara. O sea, arrepentíos, y arrepentirse significa metanoia. Metanoia es cambia tu mente de dirección, cambia tu curso hacia otro curso, haz otra cosa. Es decir, da tu giro de 180. Si tú crees que no tienes pecados, pues no te has enfrentado al poder del Espíritu Santo que te dé convicción de pecado. Si no crees tener pecados, pues léete todo Deuteronomio, léete Levítico 20, 21, 22, 23 y 24. A ver si no tienes pecados. Porque ahí encuentras la ley de Dios. Y si sigues creyendo que no tienes pecado, vete al Sermón del Monte, capítulo 7. Ahí te habla precisamente de que el pecado radica aquí. Todo lo que piensas inicia el pecado. Todo lo que contamina viene de la mente. Y todo lo que contamina hace que el cuerpo haga las cosas. No podemos decir que somos algo que no somos, sino hemos sido perdonados por el poder del Evangelio. En Cristo Jesús, su sangre, su muerte, su vida y su resurrección son necesarias para poder estar con Dios, pero primero tienes que hacer esto. Y lo dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es cambiar tu vida, tu ruta. No lo puedes hacer tú solo, ni siquiera puedes saber que tienes pecado, ni siquiera puedes entender que estás lejos de Dios. O sea, mucha gente cree que está en Cristo Jesús porque va a la iglesia, porque ve al sacerdote, porque tiene su virgencita en la mano, porque su hijo adora alguna deidad. No, no estás en Cristo. Entonces debes de arrepentirte de tus pecados para poder tener redención en Cristo Jesús. Y tienes que confesárselos a Jesús, porque Él es el único, si no ha ido quedando claro en todo lo que he estado citando. Él es el único que puede perdonar tus pecados, porque Él fue el único
que se puso en el altar del sacrificio en lugar tuyo. Podría citarte el Antiguo Testamento y dónde está el altar y dónde se pone el sacrificio y la sangre y demás, y cómo se tenía que echar la sangre sobre el pecador y los restos quemarlos afuera del, de- del campamento, pero quiero hacer el video lo más corto posible. El chiste es que en el altar del sacrificio, en lugar de ti, está Jesús. Y Jesús muere en la cruz, tú mueres en la cruz. Él toma el bautizo de la cruz, tú tomas el bautizo de la cruz. Él resucita, tú resucitas con Él. Pero tú tienes que resucitar en una nueva criatura si es que de verdad eres cristiano. Tú debes de vivir como cristiano, debes de nacer de nuevo, ¿no? Entonces, déjame irme a Juan 3. Espero acabar. Juan 3, uno de los altos funcionarios de, de los fariseos llega a preguntarle a hablar con Jesús. Y él empieza a decir que, bueno, te lo cito, dice capítulo 3, versículo 2, este vino a Jesús de noche, o sea, Nicodemo, y le dijo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando oye Jesús Dios con él, entonces dice, ya estamos hablando de algo que tú no entiendes porque tú no eres nacido de nuevo. Si tú no eres nacido de nuevo, tú entiendes a Dios de una forma distorsionada que no es la que Dios dice. Y la única forma en la que lo puedes entender es a través del Espíritu Santo. Vas a dejar de entender a Dios como si fuera algo místico, como si fuera una energía, como si estuvieras viendo la guerra de las galaxias y que la fuerza te acompañe y que hay fuerza oscura y fuerza buena y que tú eres hijo de la luz y que yo soy hijo de las tinieblas y no sé qué, nada más porque te dijo la New Age que tú eras hija de luz. No, 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 no. Tú estás en luz si Cristo Jesús vive en ti y si el Espíritu Santo mora en ti. Por eso Jesucristo dice después en el Sermón del Monte, si tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, es decir, si las bienaventuranzas son tuyas porque eres nueva criatura, entonces tú no puedes estar debajo de una alfombra ni puedes estar escondido en ningún lado porque tú eres luz y sal. Tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Por lo tanto, no puedes estar escondido. Entonces, si tú eres luz, pero tú no eres luz porque la New Age te haya dicho que tú eres hijo de la luz. No. Tú eres hijo de luz porque Dios te perdonó tus pecados y porque te hizo nueva criatura. Te hizo nacer de nuevo. Ahora voy a eso. Entonces, cuando Nicodemo empieza a hablar de Dios, dice Jesús, momento. Tú entiendes a un Dios que te va a salvar por obras. Tú entiendes a un Dios que te va a salvar por la ley. Y tú la ley la entendiste no como la forma de entender que tú no puedes ganar tu salvación, porque no puedes cumplir la ley. Pero tú creíste en la ley, tú modificaste la ley, creaste 167 mandamientos y los estás cumpliendo según tú, como tú dices que se cumplen, y por lo tanto crees que tú eres salvo por tus obras. Y entonces acá te dice Dios, momento, tú no eres salvo por tus obras. Tú eres salvo si naces de nuevo. Y el único que te puede hacer nacer de nuevo es Dios. Mi nacimiento, mi cristianismo, lo que yo crea, el cómo camino hoy, de lo que me contrito hoy, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Que yo diga es que me voy desviando del camino, es que siento que me voy a salir del camino, es porque Dios me mostró un camino. Si yo puedo decir que me siento mal por ser pecador, es porque Dios me mostró el pecado. Porque si no, yo no hubiera visto nada. Yo seguiría diciendo que soy bueno, que no soy tan malo como los demás y que valgo más la pena que cualquiera que esté en la tierra. Porque eso yo lo pensaba de mucha gente. O sea, perdóname, pero de ti, cristiano, a yo como ando, mejor yo. O sea, a ese grado llegas de soberbia. Entonces, dame oportunidad. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
¿Recuerdas lo que dijo Nicodemo? Si las señales que tú haces, si no está Dios con él, entonces espérame, ¿vas a hablar del reino de Dios? ¿Vamos a hablar de cosas que no entiendes? Entonces tienes que nacer de nuevo. Cuando nazcas de nuevo lo vas a entender. ¿Nicodemo nació de nuevo? Sí. Fue y pidió el cuerpo de Jesús junto con José. Ellos dos limpiaron el cuerpo y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea. Y aquí empieza todo un debate, ¿no? ¿Cómo es que puedo nacer de nuevo? Entonces dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el agua representa el perdón de pecados a través de la palabra de Dios, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo, dándote convicción de pecados y por lo tanto dándote la nueva criatura que eres y nacida de nuevo, limpia y sin pecado, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu también se utiliza con la palabra viento, en griego es neuma, neuma, neuma. Entonces por lo tanto no hay distinción. Acuérdate que hay palabras en griego que se usan para distintas cosas y dependiendo de los tiempos. Lo estoy diciendo porque ahorita vas a oír que va a hablar del viento, por eso lo estoy diciendo, y porque no creo que hayas leído esta parte, o sea, todo esto de la Biblia, ¿no? Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y no oye su sonido, ni sabes a dónde va, ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? Y ahí va la parte curiosa. Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y recibimos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si te hablo de las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Y como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Perdón, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo va a ser levantado Jesús? No es entrar en muchos detalles con la serpiente, pero nada más es van a levantar a Jesús en la cruz, le van a clavar en la cruz, voltea a la cruz y será salvo. Y ahí va la famosa frase de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo, al Hijo de Dios, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves cómo no puedes ser hijo de la luz o hija de la luz porque te dijo el regreso del Jedi? O sea, eres hijo de la luz si estás en la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y cuando no las estamos haciendo en Dios, se siente horrible porque está ahí la luz. ¿No? ¿Te queda claro entonces acá qué es lo que tiene que pasar? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quién te hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Si lo que te envíe en los mensajes no lo lees en ojos del Espíritu Santo, no va a haber cambio. La New Age te va a seguir haciendo creer que Jesús sigue en la cruz, por ejemplo, que la hostia es la transubstanciación y que cuando te tomas el vino te tomas la sangre y que cuando te comes la hostia te comes la carne de Cristo Jesús. Juan 20:17. Y de verdad que podría seguir explicando porque es un montón de cosas que tendría yo que explicar, pero quiero ir cerrando el video.
Juan 20:17. Jesús le dijo, perdón, Jesús ya resucitó de la cruz. Jesús en Juan 17, Juan 16 y 17, va dándole nuevos matices a su relación con los discípulos y les llama amigos. En ninguna parte de los evangelios les llama hermanos. Y en ninguna parte, bueno, en el evangelio de Juan no, en otro evangelio sí, cuando le dicen cómo oramos, digan así, Padre nuestro. ¿Cómo es tu Padre Dios? Siempre que seas adoptado por el Hijo de Dios. ¿Cómo eres adoptado por el Hijo de Dios? Cuando entregas tus pecados a Él y tienes ese nuevo nacimiento del que hablé. Ese nuevo nacimiento es el que hace que el Dios Padre, cuando te voltea a ver, no te vea a ti, vea a su Hijo. Y por lo tanto eres hijo adoptivo de Dios. ¿Qué significa ser hijo adoptivo de Dios según las leyes romanas? Según las leyes romanas que estaban rigiendo en ese momento, en el Imperio Romano, estamos hablando de los Augusto César, de los Julio César, el hijo adoptivo podía tomar el papel de primogénito, es decir, ser el primero de todos, o el hijo adoptivo recibía toda la herencia por parte de el padre del padre adoptivo. En este caso, nuestro primogénito es Jesús, y él no va a perder esa primacía. Él es el primero de todos, es el protótocos, y nosotros, según la voluntad y divina gracia de Dios, somos coherederos de Cristo. Por lo tanto, somos real sacerdocio, pueblo escogido, para ser gobernantes en la tierra en el milenio y después por siempre para siempre y en la eternidad, para dar honra y gloria a Dios. Entonces, cuando Dios habla de Dios, de Padre nuestro, perdona nuestros pecados, etcétera, 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 el famoso Padre nuestro que enseñan hasta en la iglesia romana, ahí es la primera vez que tú oyes papá, o sea, mi papá, mi padre. Porque en el judío era el padre de la nación, el padre de los judíos, pero nunca era mi papá. No había una relación directa. ¿Por qué? Porque no había roto el lugar santísimo. El lugar santísimo lo rompió Jesús en la cruz. Jesús rasgó en dos el templo, la lona esa que cubría el lugar santísimo, donde estaba puesto el tabernáculo, la caja de Moisés. Él rompe toda esa relación sacralizadora, porque ahora podemos entrar acompañados de nuestro gran y sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, para hablar con el Padre y dejarle nuestras oraciones al Padre. Pero solamente así, ¿no? Entonces, cuando Jesús resucita, María Magdalena lo anda buscando, no lo encuentra. Entonces, déjame citarte 15, 16 y 17, porque si no, no pega esto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo hallaré. O sea, ellas, las mujeres que fueron las primeras en estar en la tumba, no vieron el cuerpo de Jesús. Después llegaron los discípulos, Juan y Pedro, tampoco vieron el cuerpo de Jesús. Y no entienden que él dijo, voy a resucitar. No, ellos creían que se los habían robado. Entonces escucha lo que le va a decir ahí Jesús. Le dice, ella le dice pensando que no era Jesús, si te lo llevaste, pues dime a dónde lo llevaste y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. O sea, ella entendió que era Jesús. Entonces ella va a Jesús y lo sujeta del pie, se aferra a su pie según el griego, y entonces escucha lo que le dice Jesús. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahí la idea es, no te aferres a mí, tengo que subir. Y ahora escucha la parte más hermosa de esto, es, no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos, ya no son mis discípulos, ya no son mis amigos, mis hermanos, y diles, subo a mi Padre
y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. La muerte de Jesús en la cruz, su resurrección y su vida justa es lo único que nos permite estar escuchando esas palabras y decir, sí, aunque no lo merezco, sí. Que cuando escuches un sermón cristiano y donde te digan de los nacidos de nuevo, ¿quién ya está listo para irse? Porque está la promesa. Tú eres, cuando tú quieras saber si de verdad eres hija, aquí está. Aquí está. No me toques, no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas que habían hecho. Te cité Juan 20, 10, 15, 16, 17 y 18. ¿No? Y luego déjame ir a Romanos 8:15. Y de verdad que traté de hacerlo lo más ligero que fuese posible, porque úchales, hay un montón de cosas que podría yo decir. Bueno, 8:15. Bueno, me voy a seguir desde el 13, ¿va? 13. Romanos es una carta que le escribe Pablo a una iglesia en Roma. ¿Ok? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, perdón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, mi pecado, perdón por eso, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba es papito, papi. Es una forma tierna de decir papá. Es como el tata en náhuatl. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ahí está la parte divertida, hay que sufrir, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esa... Déjame citarte, y con esto prometo cerrar. Dice 31, 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
sea, queda claro cuál es nuestra, otra vez, si ocurre lo que te estoy tratando de explicar, eso es lo que nos hace que no podamos decir no soy Cristo, no, sí soy hijo de Dios. Y ahí no puedes usar el no literalmente, no, sí ya lo eres. Posicionalmente ya eres santo, posicionalmente ya eres hijo de Cristo, posicionalmente ya eres coheredero del reino, posicionalmente ya eres eh, embajador de Dios en la tierra, posicionalmente ya eres evangelizador, posicionalmente ya eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Ahorita te lo cito en Pedro, primera de Pedro, pero más o menos parafraseando es lo mismo. Nada más que te quería citar esta parte que ahorita Dios me mandó a la cabeza. Es 17, Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién estamos reconciliando? A nosotros, a los otros, con Cristo Jesús. Esa separación que provocó el pecado de Adán y Eva, ahora nos está llevando a nosotros a ser hijos de Dios. Por eso te dije que es una mejor relación y por eso se viste de más gloria lo que hizo Jesús que si nos hubieran dejado en el Edén. Por eso Dios usa todo, hasta el pecado lo usó para glorificarse a sí mismo. 19. Que Dios estando en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea, la muerte de Jesús trajo la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si nos rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que te he dicho es bíblico, nada más que de repente no me acuerdo de dónde lo leo, pero todo es bíblico, ¿no? Todo es bíblico. Escuchaste lo mismo que te acabo de decir, pero lo estoy citando en Corintios, que gracias a Dios me mandó la idea, tuvo que ser él. Es Corintios del 17 al 21. Y, espérame. Y entonces nosotros nos volvemos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Escucha. 6:16. ¿Y, y, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos. Y vosotros, no es como hijos, no. Y seré para vosotros por Padre, no es como Padre, no, por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cité Corintios 7:1 y cité Corintios desde el 16, Corintios 6 desde el 16 al 18. Luego déjame citarte Gálatas y ya con ese termino, te lo prometo que con ese termino. Gálatas 4:5, porque después está Efesios 1:5, pero ya te lo cité, de hecho te lo cité muy extenso, ni siquiera te cité el puro 5.
Dice Gálatas 4:5. 4:5. Por cuanto vino el cumplimiento. Ok, ya. 4 y 5. Capítulo, Gálatas 4, del 4 y el 5. ¿Va? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mucho mejor la cita de lo que yo le iba a hacer. Mucho mejor la cita de lo que yo le iba a hacer. Es del capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso le está hablando a los judíos. Después, si quieres, te platico cómo funciona eso de la ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, como te lo cité en Romanos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y como no estoy en la ideología de género, no tengo que decirte hijos e hijas. Hijo significa que puedes ser tú, mujer, o tú, hombre. Tú eres su hija. Coheredera, reina, sacerdote, real sacerdocio, etcétera, etcétera. Déjame buscarte esa cita y con esa cierro, te lo prometo. Pedro, que es hermosísima esa carta, es maravillosa. Aquí está. 2, Pedro 2:9. Mas vosotros, 2:9. Escucha qué hermoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estabas en tinieblas es porque estás con Satanás. Todos los que no están en Cristo Jesús son hijos de Satanás. Todos. Tú estás en la luz, no es porque tú digas, la New Age dice que yo soy hija de luz, no. Es por esto, porque Él ya te haya adoptado como hija. Vosotros que en otro tiempo, 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Espero que esto poquito, breve pasar, te sirva para entender que puedes ser hija de Cristo Jesús. Y no como tú mandabas en tu mensaje. No, pero no literalmente, no, sí, literalmente. Puedes ir gritando en el mundo, soy hija de Cristo, soy hija del Dios viviente. Y Dios no se avergüenza de llamarme su hijo. Lo puedes gritar a los cuatro vientos, pero tiene que pasar eso. El Espíritu Santo te tiene que dar convicción de pecado. Tienes que, digo arrodillarse porque es una forma de entender que estás postrada, pero tienes que hablar con Jesús personalmente y decirle, Señor, límpiame de y ya tú sabrás lo que tienes con él, ¿no? Te recomiendo que leas. Híjole, bueno, voy a citar y ya con eso cierro. Déjame, te voy a citar a ver si la encuentro en Corintios. Nada más para que te des una idea de todo lo que nos tenemos que arrepentir todos.
más fácil cuando los ves en amarillito. No, no los veo. Normalmente les escribo pecado, pero no lo encuentro. Bueno. Híjole. No lo encuentro. Bueno. Te lo debo. No, te lo debo. Bueno, pero dice un montón de cosas muy bonitas de nosotros. Aquí está. No está, bueno, no lo encontré en Corintios, pero también está en Corintios. Pero no lo encontré en Corintios. Lo encontré en Gálatas, de todas formas sirve. Andando en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí. No hagáis lo que quisiereis. Porque si os ha guiado el espíritu, no estáis bajo la ley. Y si manifiestas son las obras de la carne, estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí si te encuentras en algunas de esas, ve diciendo, Dios mío, perdóname. Repito, no satisfagáis a la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En Corintios creo que agrega fornicarios, homosexuales, idólatras y otras más. Fíjate que son pecados del carácter y son pecados de la vida cristiana. Y vuelvo a repetir, si te vas a Mateo 7, vas a ver que te va a decir que hasta lo que piensas. A lo mejor tú no has matado a nadie, pero si has pensado mal de alguien, ya lo mataste. Si participaste en alguna cuestión como de interrumpir la vida de un bebé, ya lo mataste. Es asesinato. Cosas de esas. Bendiciones, luz y sal.